Bien, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Qué bueno estar reunidos así a la distancia por Zoom, ¿no? Qué bueno que estas cosas se crearon a tiempo. Que podemos estar congregados y estudiar su palabra, la palabra de Dios juntos, ¿no? Hay muchas cosas que sé que uno empieza a extrañar con este tiempo de coronavirus, cosas que uno daba por sentado, qué sé yo, tal vez la coquita de las 10 de la mañana, la Coca-Cola de las 10 de la mañana, las cocas allá con Doña Billy, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno extraña y después dice, váyame los almuerzos juntos, etcétera, ¿no? Ha de ser terrible realmente caer uno en cama tal vez y pasarla, por lo menos para mí cuando yo era niño, que me daba una gripecita, ya no me dejaban salir, sino que me mandaban a la cama, era terrible escuchar a todos los niños allá jugando afuera y yo no podía salir, ¿no? Hay cosas que uno empieza a extrañar. Lo digo por el salmo que vamos a tocar hoy, un salmo bien bonito realmente. La vez pasada les había dicho que los salmos, 150 salmos que están en la Biblia, los agruparon en 5 libros, ¿no? Porque probablemente los sacerdotes o los que usaban estos salmos en el templo quisieron igualarlos a los libros de Moisés, los 5 libros de la ley, y entonces los salmos quedaron agrupados en 5 libros. Por eso es que cuando uno abre, por ejemplo, Salmo 1, dice el libro de los Salmos, libro 1, y el otro está en el 42 y así en el 73 arranca el siguiente libro. Cada uno de los libros tiene agrupaciones y eso tiene que ver también con que en la antigüedad se escribían rollos y los rollos no podían contener mucho, como los libros hoy en día. Y entonces había que dividir los salmos en cierta cantidad de libros. Sin embargo, cada uno de ellos tiene muy poquitos, realmente. Pudieron haberles cabido más, pudieron haber dividido en 4 o en 3 rollos los salmos, pero quisieron hacerlo en 5, curiosamente, 5 libros de los salmos. Y el segundo libro de los salmos arranca con el que quiero analizar con ustedes hoy, que es el Salmo 42. El título que le pone la Reina Valera es Mi alma tiene sed de Dios. Luego aparece este título que probablemente lo hayan agregado los escribas de Ezequías o tal vez los de Edras, nunca lo sabremos, al músico principal Masquil de los hijos de Coré. Esa palabra masquil en hebreo quiere decir instrucción, quiere decir sabiduría. Quiere decir que lo que tenemos a continuación es un salmo para pensar. Hay varios himnos, por ejemplo, del himnario, que a uno le gustan por su música, no por su letra. Solo me gusta la tonadita y ya ni recuerdo qué es lo que dice. Pero hay ciertos himnos que a uno le gustan por su contenido, o sea, por lo que dicen realmente. No tanto por su música. Y hay otros que a uno le gustan por las dos cosas y hay otros que no sabemos ni cómo cantarlos porque ya nadie sabe, ¿no? Y pocos saben leer solfa hoy en día en Latinoamérica. Pero la cuestión es que este salmo no estaba pensado tanto por su melodía o lo que fuese, sino era por la instrucción que dejaba. Estos hijos de Coré eran sacerdotes de Dios, músicos en el templo, y entonces este himno, que obviamente este salmo o himno que ellos cantaban, no era de ellos. Estos salmos surgían en término general vamos a decir, del folclore de Israel. Pocos sabemos de su verdadero autor, solo que en determinado momento estos varones, hijos de Coré, se apropian de él y son los que lo entonan, los que saben cómo entonarlo, los que saben cómo cantarlo, y al mismo tiempo es un masquil, no es un simple cántico, sino que va a traer sabiduría y es para que la gente piense, para que reflexione, ¿no? Y luego ya queda como que es de los hijos de Coré. ¿Qué dice ese salmo, no? Vamos a entrar a él. ¿Qué dice ese Salmo 42? Arranca con estas frases, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, qué bonito, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Realmente es increíble ver a un siervo bramando, no sé cuánto sufrían ellos en Israel, ¿no? En la región donde estaba el salmista, eh, él miraba bastantes siervos, había siervos. Y también se daba cuenta cuando estos siervos andaban en busca de agua y cómo la pedían, ¿no? Cómo lo bramaban por el agua. Y entonces él se imagina a sí mismo o a su alma pidiendo la presencia de Dios como este siervo. Eso es lo que él extraña en la situación en la que se encuentra, ¿no? Así como ese siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Bueno, de las dos pulsiones que dicen los psicólogos, hambre y sed, generalmente uno ha sentido hambre, no sed. Es rara la persona que siente sed porque es más fácil encontrar agua en nuestro contexto que comida, ¿no? Muchos tal vez sabemos lo que es sentir hambre, pero sentir sed ha de ser terrible, puesto que uno solo puede sobrevivir en teoría 3 días sin consumir líquidos, ¿no? Varios días sin consumir alimentos, pero como que el agua es más vital. Por eso él dice, mi alma tiene sed de Dios, pero no de un ídolo, sí, no de cualquiera que la gente llama a Dios, sino del Dios vivo. Y una cosa que él dice es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esto es porque nosotros, los cristianos, tenemos una mentalidad muy diferente a los hebreos. Nosotros como viviendo en Guatemala, donde en cualquier lado uno encuentra agua o cualquier casa le da de beber, Israel no es así. Israel es una tierra árida. Pues la iglesia tiene la presencia de Dios, como el agua en Guatemala, ¿sí? Dios está en todas partes y en cualquier lado nosotros lo podemos encontrar. Pero dentro del pensamiento hebreo, Dios estaba nada más en un lugar allá en el templo y allá se le buscaba. Aunque obviamente ellos sabían, porque lo sabían, como lo sabía Job, por ejemplo, que Dios está en todos lados y no hay rincón del universo que ante su poder o su conocimiento o su presencia se escape, había un lugar precisamente a donde ellos iban a la presencia de Dios. Y esto es lo que él extraña, ¿no? ¿Cuándo vendré? Dice él, y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, está en una situación difícil el salmista. Está en, vamos a decir, un tipo de opresión. No sé qué puede ser realmente, si es que está enfermo, o ha empobrecido mucho que ya no puede costear el costo, el pago del viaje, pero algo le está pasando, ¿no? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Que esto era lo que a él más le afligía, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué es que tú sufres? Esto era típico de la mentalidad hebrea, que hemos repetido una y otra vez, donde los ricos son los bendecidos por Dios. Las mujeres que tienen muchos hijos son las bendecidas por Dios. Aquella que no tiene ni uno, que es estéril, es porque Dios no la quiere. Eh, Como Ana, por ejemplo. Dios no te quiere y Penina, su rival, la molestaba. Dios no te quiere. Como Elizabeth, ¿no? La mamá de Juan el Bautista. Pero yo siempre he dicho que este par de mujeres fueron muy afortunadas, ¿no? Porque ¿qué mujer no quisiera tener un hijo como Samuel? O sea, ¿quién no? ¿No? O sea, el orgullo de cualquier mamá tener un hijo de ese nivel. ¿Okay? Se para ante el pueblo de Israel y le dice, a ver, en mi tiempo que yo goberné Israel, ¿cuándo a mí se me pegó algo a las manos? ¿Cuándo yo fui injusto con alguien? ¿Cuándo? Ahorita yo se lo restituyo. Y el pueblo dice, no, nunca lo has hecho. O sea, ¿qué hijo realmente? O uno como Juan el Bautista, ¿no? De los nacidos de mujer no hay uno que sea más grande que Juan el Bautista. Hay veces que las mujeres tienen 8 hijos y ni licuando los sale uno bueno, ni licuando los dicen aquí en Honduras. También en la licuadora y saquen uno de todos, no sale. O como, bueno, no voy a seguir criticando a los hijos, ¿no? Pero el pobre no era bendecido por Dios. Entonces la pregunta que le podían hacer a este hombre, si había empobrecido o había enfermado, nosotros no sabemos qué le había pasado, porque a él, precisamente, lo que le estuviera pasando era irrelevante. O sea, la gente le pregunta, ¿dónde está tu Dios? Pero para él esto era irrelevante, tanto así que no lo cuenta, no dice qué era lo que le pasaba, solo dice qué era lo que él extrañaba.
Me acuerdo, dice, de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Qué cosas? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Bueno, los judíos tenían 7 fiestas solemnes al año y ellos subían al templo a Jerusalén en probablemente 3 ocasiones. No subían en todas las fiestas, o mejor dicho, no subían para cada fiesta. Ellos elegían qué fiesta subir, porque no tenían plata para subir todas las veces que quisieran. Y digo subir porque Jerusalén estaba en un monte, ¿no? Entonces había que subir. Y claro, cuando ellos elegían una fiesta como la Pascua, de una vez se quedaban para Pentecostés. O sea, ¿para qué voy a ir a la Pascua y voy a regresar a mi casa? Sí, mejor me quedo de una vez para Pentecostés y me voy hasta después. O si quería ir a la fiesta de los tabernáculos y decían los dichos antiguos que nadie sabía lo que era alegría si no había estado en una fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, donde él tenía que ir. De una vez subía antes para el día de la expiación, ahí de una me quedo para eso y para la dedicación del templo y me quedo allá por un tiempo, ¿sí? Y regreso hasta mucho después. Y eran celebraciones sumamente bonitas, dicen los estudiosos, que en la fiesta de los tabernáculos, de día hacían ellos enramadas, vivían en enramadas y a qué niño no le gustaría hacer una casita de palmas, ¿no? No llovía para esa época y estar así afuera, afuera de Jerusalén, había que abandonar las casas. Y eso era una tremenda alegría, ¿no? Durante el día ellos iban a traer agua al estanque de Siloé en procesión, todos juntos, ¿no? Y agarraban jarrones de agua y los llevaban hasta el templo y los vertían en el altar de bronce en conmemoración de la roca que seguía al pueblo en el desierto y les daba agua. O sea, ellos iban a traer el agua y la llevaban hasta el templo. Y en conmemoración de la profecía de Ezequiel que decía que del templo saldría un río limpio. Esa es la idea. Y también durante la noche hacían fogatas recordando cómo Dios los había guiado por el desierto como columna de fuego. Entonces hacían sus fogatas y danzaban y cantaban y celebraban delante del Señor en la fiesta de los tabernáculos. Curiosamente, en esa fiesta fue donde Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en la misma fiesta, él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No dijo el que me ve, sino dijo el que me sigue no andará en tinieblas, porque no había que ver la columna, había que seguirla, porque cuando la columna se movía, el pueblo tenía que marchar. Y entonces no sabemos a qué fiesta había subido este hombre, pero él sí la recuerda, ¿no? Dice, me acuerdo de estas cosas. ¿Qué es lo que más extrañas? Bueno, la Coca-Cola que me tomo a las 10 de la mañana o las tardes platicando entre hermanos o esto o lo otro, los partidos de fútbol, ¿no? O qué sé yo, otras cosas, pero el salmista dice, ¿sabes de qué me acuerdo yo? ¿De qué es lo que yo sí lamento? Obviamente el fútbol no se había inventado ni la Coca-Cola para esa época, así que no lo culpemos. Pero él dice, de lo que yo sí me acuerdo es, mira, de cómo yo fui con la multitud, o sea, íbamos en grupo, fui con la multitud, yo los conduje, o sea, yo los llevé hasta la casa de Dios, una réplica que está ahí. Esta es una foto de una réplica en miniatura del templo de Jerusalén, que hay en varios museos, está toda Jerusalén prácticamente en, vamos a decir que esto es del tamaño de una mesa, ¿no? Así lo tienen, para que uno pueda ver cómo era el templo ese de Herodes. Y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y dice el salmista, esto es como un coro que aparece dentro del Salmo, porque este versículo 5 se va a repetir más adelante, en el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Notemos que él en determinado momento está hablando a nadie. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Se empieza con una oración. Luego sigue diciendo, mi alma tiene sed de Dios. No dice, mi alma tiene sed de ti, sino mi alma tiene sed de Dios, como hablándole a otra persona.
Y luego se habla a sí mismo en el coro, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, ¿por qué te sientes tan mal? No te sientas tan mal. No, Dios me va a dar otra oportunidad de subir hasta el templo. Sigue diciendo, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Se dirige su oración. ¿Cuál es tu problema? Pero notemos que en el versículo anterior ha dicho, ¿por qué te abates, su alma mía? Y ahora dice, Dios, mi alma está abatida. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. No sabemos cuál es el monte de Misar. No lo sabemos realmente. Lo que sí sabemos es cuál es el monte Hermón, y es ese precisamente que está en la imagen. Es prácticamente el monte más alto de Israel. Está al norte hoy en día. El Hermón sirve como frontera natural entre el Líbano e Israel. Es el sur del Líbano, el monte Hermón, y entre Siria. ¿Ya? O sea, Siria prácticamente hacen frontera Siria, el Líbano e Israel en el monte Hermón, que es realmente alto. ¿Ya? 2.800 metros sobre el nivel del mar, 800 y tantos. Bueno, eso no es tan alto para nuestros estándares guatemaltecos y es más chiquito que los Cuchumatanes. Es un poquito más bajo que el Sansija que está ahí adelantito de la emboscada. O más o menos ese nivel. Pero hay dos peculiaridades. Una es que la mayoría de Galilea, que está al pie, más acá, o sea, esta foto está tomada desde el Golán, ¿no? Eso es más acá, más atrás. Desde Galilea está bajo el nivel del mar. O sea, sería como subir desde Champerico hasta la Cuesta de las Guitarras, hasta allá arriba. O sea, prácticamente es un monte imponente, ¿sí? Porque desde abajo se le ve grande. Y la otra es que Israel, por estar más al norte que nosotros, tiene nieve. O sea, Israel tiene estaciones como los Estados Unidos. Hay clima, o sea, tiene las 4 estaciones, mejor dicho. Por eso es que algunos historiadores dicen que es imposible que Cristo haya nacido en Navidad. O sea, es una imposibilidad, porque en Navidad neva en Israel y de acuerdo al relato de Lucas, los pastores estaban afuera con sus rebaños. No es costumbre de ellos, o no era costumbre de ellos salir con sus rebaños en Navidad, sino más bien en esta época del año. Entonces, no solo que no sabemos si Cristo nació en Navidad, sino que, mejor dicho, de acuerdo al Evangelio, no pudo haber nacido en Navidad, sino que tenía que ser una época caliente. Pues bien, el monte Hermón, por estar al norte, siempre está nevado, prácticamente siempre. Y entonces, producto del deshielo, es que surge el Jordán. O sea, por eso es que él dice desde la tierra del Jordán. Es que el Jordán pasa por Jericó, se va al Mar Muerto y todo eso, pero nace en el monte Hermón. Entonces, por eso es que él dice, mira, desde la tierra del Jordán, aquí era donde vivía, entonces, ese paraje desolado que se mira hoy en día aquí, ¿cómo sería en la época del salmista realmente? ¿Cómo sería esa tierra en la época del salmista, no? Él dice, en la tierra del Jordán, la de los hermonitas, desde el monte de Misar, y Misar en hebreo quiere decir pequeño. O sea, mejor dicho, me acordaré desde el monte pequeño en el Hermón. Lo curioso es que si uno mira esa fotografía actual, ¿no? Hay muchas colinas pequeñitas. ¿Cuál de esas era el Mizar? O sea, o es esta de donde fue tomada la fotografía. ¿Cuál de esas era el Mizar? Nadie lo sabe realmente, porque el Hermón todos lo conocen. De hecho, no es un monte que se llame Hermón, sino es una cadena de montañas que se llama el Monte Hermón. O sea, la cadena de montañas del Hermón. Pero el Mizar no se conoce, ¿no? Pero probablemente fue en uno de estos lugares donde el salmista estaba y decía, desde aquí yo me voy a acordar de todo eso, porque recordar es volver a vivir. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hay un artículo bien interesante
de Max Lucado sobre en el capítulo 17 de Mateo, ¿no? Hay un milagro un poquito extraño. Cuando Jesús baja del monte, se encuentra que sus discípulos quieren librar a un endemoniado, pero no pueden. Entonces Jesús baja y la multitud se está juntando y hay mucho alboroto porque ellos intentan hacerlo y no pueden. Y entonces a Jesús le dice al padre, ¿no? Después de preguntarle cuánto lleva y todo esto, le dice, porque el padre le dice, mira, yo lo traje a tus discípulos, ellos no han podido, pero si tú puedes. O sea, es que, ¿cómo va a manejar hipotéticos con Jesús? ¿Cómo va a manejar esto? Si tú puedes, ¿qué acaso Dios no puede? ¿No? Si tú puedes hacer algo, ¿no? Y Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. ¿Crees? Y aquí es donde el padre dice, sí creo. Y 2 minutos después o 30 segundos después, tal vez porque Jesús se le queda mirando seriamente o quién sabe qué estaba pasando ahí, le dice, ayuda mi incredulidad, ¿no? O sea, hay una situación de ayuda mi incredulidad. El texto en la Reina Valera termina diciendo, es que este género de espíritu no sale sino con oración y ayuno. Pero resulta que los mejores manuscritos griegos no dicen ayuno, solamente dicen oración. Por eso es que la versión que Max Lucado está citando es la nueva versión internacional que solamente dice oración, no dice ayuno. Entonces Max Lucado medita y dice, con que ese género de espíritu solo sale con oración, ¿sí? ¿Cuál fue la oración que se hizo ese día? Y entonces él concluye, la única que yo veo por el lugar es la oración del Padre, diciendo, ayuda mi incredulidad. Y empieza Max Lucado a meditar y dice, mira, hay quienes tienen unas oraciones increíbles, dice, como las de esos aviones supersónicos, o sea, que tienen una potencia increíble, pero la mía más bien, dice, es como de aquellos aviones de la Segunda Guerra Mundial con hélices, que había que activar la hélice para que funcionara, porque así es, ¿no? Y lo curioso es que varias veces, ¿no? Que me ha tocado orar por personas, es bien difícil porque la fe no es algo tan estable en la persona realmente, sino que hay momentitos de fuerza y hay momentitos de debilidad. Y Max Lucado, ese artículo me encantó porque él dice, así como ese padre de familia, así soy yo. Hay un momentito en el que yo digo, sí creo, y hay otro momentito en el que tengo que decir, ayuda a mi incredulidad, Señor. O sea, ayúdame en este momento. Curiosamente, nuestro salmista va a decir eso. Pongamos la atención. Él está en sufrimiento y le dice al Señor, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, es metafórico, ¿no? No sabemos qué le estaba pasando. Cayó en desgracia y la gente se burla y le dice, ¿dónde está el Dios en que tú confías? Y hasta él mismo se lo pregunta, ¿no? O está enfermo y igual la gente le dice, ¿qué pasó con tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Que eso es lo que él se queja. Y 2 veces lo va a mencionar en el Salmo. Luego dice, no, eh, pero de día mandará Jehová su misericordia. Este es el pedacito de fe. De noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Un momento, pero el 8 dice, el 8 muestra una firmeza tan fuerte, ¿no? Pero de día mandará Jehová su misericordia. Esperar en Dios, Él va a mandar su misericordia de día. Y de noche mi cántico estará conmigo, su cántico estará conmigo. Yo lo voy a estar alabando porque Él me va a librar de día y por lo tanto en la noche yo lo voy a alabar y yo voy a orar. Y diré a Dios, roca mía, tú eres mi roca, ¿no? ¿Por qué te has olvidado de mí? Oye, pero la oración no es coherente con lo que Él está diciendo, ¿no? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea, la idea es eso de que le digan, ¿dónde está tu Dios para él? No tiene que ser, o sea, no tiene que ser. Y la cosa es tan fea, de hecho,
hay ciertas preguntas que Israel hace cuando viene en el desierto. Una de esas preguntas es, ¿hasta cuándo, Señor? Otra pregunta es, ¿por qué? Y Dios no se enoja que le pregunten hasta cuándo o le pregunten por qué, pero cuando Israel hace una pregunta, Dios se enoja. Y esa pregunta es, ¿está Dios con nosotros o no? Cuando Dios escucha esa pregunta de Israel en el desierto, precisamente le cae muy mal, o sea, le cae muy mal. Y por eso es que el autor no puede poner esa pregunta en sus propios labios, no se atreve a decirle a Dios, ¿dónde estás? Sino que la pone en los labios de sus enemigos. Mis enemigos me andan preguntando, ¿dónde estás? ¿Por qué tienen ellos que preguntar eso? Ellos no deberían de preguntar eso, pero de manera distraída, pues yo lo estoy preguntando. Y termina el Salmo con su propia oración, la del versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Repite, ¿no? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Qué pasaba por la mente del salmista? Bueno, allá en los cielos le preguntaremos, ¿no? ¿Qué pasaba con usted? Y lo cierto es que, puesto que quedó en los salmos, en el salterio, puesto que quedó dentro de los 150, significa que varios israelitas posteriormente hacían suyo ese himno. O sea, muchas veces nosotros no sabremos lo original, pero sí sabemos cómo lo utilizaban. Hay un cántico interesante, por ejemplo. Creo que sí, todos ustedes tienen que conocerlo. Mi Dios y yo andamos por el prado. Uh, ¿Saben en qué se inspiró el autor cuando lo hizo? Él estaba inspirado en María Magdalena con Jesús resucitado cuando él le dice, suéltame. Entonces es como que María está cantando, ¿no? Me habla a él, le cuento mis pesares. O sea, mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos con gran amor. Bueno, muchas veces cantamos ese cántico, muchas veces yo lo canté y la verdad es que yo lo aplicaba a mi vida de una manera hasta que me di cuenta cuál era el original y digo yo, qué interesante, nunca me había ocurrido. Pero yo lo usaba de otra manera. Y probablemente esto es lo que sucede aquí. Israel, ¿cómo lo utilizaba? O sea, ¿qué era lo que él, cómo es que utilizaba este salmo precisamente? Era como decir, Señor, mira, estoy afligido, eh, mis enemigos ya se acercan, mis enemigos están ahí y preguntan, oye, ¿dónde está su Dios? O sea, ¿pero por qué tienen que preguntar eso? No deberían de preguntar eso, Señor. Estoy en una situación difícil y lo que yo más extraño es estar en la presencia de Dios allá en el templo. Allá es donde yo quiero estar. Allá es donde yo quiero subir. Allá es donde yo quiero llegar. Sé que Dios está conmigo aquí en el Monte del Hermón y claro que a mí me encantaría ir a caminar por ese Monte del Hermón, por esos valles que están ahí de la tierra de Israel, pensar tal vez en esta colina fue que se hizo este salmo, en esta estaba el salmista cuando se inspiró. Eso sería sumamente bonito, ¿no? Pero Israel muchas veces sentía esto y tal vez nosotros podamos sentirlo. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Pero en medio de esa situación, el salmista se consuela varias veces. Dios me va a responder. Claro que sí. De mañana Él aparecerá y en la noche yo le voy a estar alabando una vez más. Allá en Jerusalén, ¿no? Definitivamente el Señor va a aparecer. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te acongojas, alma mía? Espera en el Señor, porque todavía he de alabarle. Todavía he de ir hasta ese lugar. Y él mismo se confortaba con esas palabras. Y claro, para nosotros los cristianos, gracias al sacrificio de Cristo, la esperanza es lo que está en nosotros más fuerte. O sea, sé que muchos de nosotros podemos sufrir muchas cosas, pero esa esperanza está ahí. Hemos perdido seres queridos, pero sí nos vamos a volver a ver. Claro que sí. ¿Por qué te abates, alma mía? Otra vez tú vas a disfrutar con ellos. ¿Por qué te acongojas, alma? El mundo va a sonreír nuevamente. Nosotros vamos a estar en gloria y todo lo que aquí pasemos, aunque la vida a mí me encanta realmente.
me gusta realmente. Yo creo que soy una persona feliz, aunque no lo parezca, porque mi esposa dice que soy muy aburrido. Estoy muy deprimido porque aquí paso estudiando, ¿no? Oye, no disfrutas la vida, ¿verdad? No te gusta salir ni te gusta la gente porque la gente a mí me cansa. No soy como mi papá le encanta a la gente y así es Joseph también. Cuando alguien toca la puerta, sale gritando para un lado y para otro de que alguien está visitando, ¿no? Es alegría para él. Yo no soy así y entonces parezco una persona triste, pero realmente me encanta la vida. Pero hay momentos en los que verdaderamente uno siente tristeza, uno siente aflicción, pero gracias a Cristo, nuestra vida tiene esperanza. Por más difícil que esté la situación, la vida va a volver a sonreír nuevamente. Y podemos decir como el salmista, ¿verdad? Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero al mismo tiempo decir, alma mía, no te acongojes. Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a pedirle a Eric